buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. No llegar jamás, solo quiero amar, llenar mis pasos. Un programa de Radio Utopía. Que siempre hay algo más, sabes bien que no hay que renunciar y a fuerza de buscar, al final lo encontrarás. Emitiendo a través del 107.3 en la FM y a través de www.radioutopia.es. Oye, dime, ¿por qué iba yo a engañarte si solo quiero andar, no parar jamás, solo quiero amar, llenar tus brazos. Sabes bien que siempre hay Emitiendo, como digo, en la sintonía libre de la zona norte de Madrid. que renunciar y a fuerza de buscar, al final lo encontrarás. Y hoy para hablar de república, para hablar de política, para hablar de democracia y para hablar de Antonio García Trevijano. Que solo has de buscar y al final encontrarás todo lo que... Y para ello nos acompañan aquí en el estudio dos amigos, Manuel Bajo. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes. Y también David Enríquez, Buenas tardes, Armando. conocedores de la figura de Trevijano, ¿no? Y miembros también del movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional, o al menos cercanos a este ámbito, ¿no? Y también nos acompaña al otro lado del teléfono otro amigo, Miguel Gómez, con el que vamos a contactar ahora. Vamos a contactar con Miguel Gómez. Miguel. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Te oímos a la perfección, entrando a través de la línea telefónica. También miembro del movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional, que quizá antes de empezar cualquiera de los tres podría hacer una breve pincelada sobre qué significa este movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional. Sí, como tú has dicho, yo soy miembro también asociado al MCRC, al Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, y este movimiento, que es una asociación cultural y civil, no es un partido político ni tiene una doctrina ideológica en el sentido de clásico de partido que cualquiera podría entender como partido político, sino que es, como he dicho, pues es una asociación eminentemente cultural y de carácter civil, formada pues por personas, por ciudadanos españoles que por diferentes motivos pues bueno han decidido formar parte de este movimiento de ciudadanos, que está fundado en el año 2006 por don Antonio García Trevijano, que bueno, pues para muchas personas pues puede ser muy conocido, ciertamente por su papel fundamental y relevante en la transición española, pero por desgracia pues para una enorme mayoría, para una gran mayoría de los españoles, pues es una persona que por distintos motivos que iremos viendo pues probablemente sea un gran desconocido y quizás a lo mejor su nombre le suene de algo, lo hayan oído de alguna forma u otra, pero tampoco pues conocen primero ni el papel tan destacado e importante que Bien. tuvo en la Miguel, te sugiero que nos lo cuentes tú. Cuéntanos quién fue, cuál fue su figura, un poco qué papel desempeñó tanto en la época más franquista como en la así llamada, después hablaremos, ¿no?, de transición a la democracia. Eso es. Bien, pues don Antonio García Trevijano inició, como tú has dicho, su actividad política durante la dictadura del general Franco,
y realmente pues fue el líder el que concentró, digamos, a toda la oposición de todos los partidos entonces clandestinos a la dictadura de Franco, que en aquella época pues principalmente era el Partido Comunista, pero también existían otros grupos, otra serie de partidos que operaban, digamos, en la clandestinidad, más o menos organizados, la mayoría de ellos pues bastante poco organizados. Y bueno, pues Antonio García Trevijano pues actuó, digamos, en aquellos momentos de dictadura, coordinando, tratando de unir a toda esa oposición, incluyendo una parte de monárquicos, digamos, que seguían al conde de Barcelona, a don Juan, que también vivía en el exilio y, digamos, también había sido apartado por la dictadura de Franco. Él entonces reclamaba la corona, que le entendía como que tenía derecho legítimo sobre ella. Y, en fin, todas esas fuerzas de la oposición pues fueron de algún modo en la clandestinidad agrupadas y organizadas y tratadas de coordinar por don Antonio García Trevijano, y hasta llegar a, digamos, a través de una serie de acontecimientos que sería ahora un poco largo de relatar, pero finalmente el hecho más destacable es la fundación de lo que se llamó la Junta Democrática, que también sería conocido como la Plata Junta, que es, digamos, una mesa donde se reunieron todos los partidos clandestinos de la oposición a Franco para firmaron un documento con el cual pues se pretendía que se abriese, después de una ruptura, digamos, con la dictadura franquista, se pudiese producir una ruptura democrática, como se llamó entonces, y se abriese pues un periodo de libertad constituyente para todos los españoles, y en ese periodo de libertad constituyente pues se pudiese elegir tanto la forma del Estado, entre república o monarquía, y se pudiese elegir también la forma de gobierno. Entonces, finalmente ese documento que fue firmado fue traicionado por todos los partidos que lo habían firmado, por todos los dirigentes en aquel momento de esos partidos, que finalmente pues se avinieron a la negociación con los iba a decir los partidos, no, con la fuerza, digamos, de los herederos del partido único de la dictadura franquista, y pues mediante pues lo que se llamó el consenso de la transición, es decir, pues mediante pactos y acuerdos, pues se repartieron el botín del Estado y crearon pues un sistema, un régimen de poder de partidos en el cual pues tenían garantizadas la creación de listas y el reparto, digamos, proporcional de la escena política española. Entonces, a partir de aquel momento, pues don Antonio García Trevijano y algunos otros seguidores que les llamaron independientes quedaron apartados de todo aquello, y en fin, pues luego ya pues se produjeron toda una serie de acontecimientos más o menos conocidos, aunque bastante confundidos por los medios de comunicación a partir de entonces, y esencialmente pues esa fue la primera acción de Antonio García Trevijano en aquellos momentos de la transición, así explicado de una forma un poco resumida. Muy bien, ahora iremos abundando en algunos de estos aspectos. Abro micrófonos también a David y a Manuel para que nos aclaren o abundemos en algunos aspectos, ¿no? Me haría una pregunta de entrada. ¿Existe en este momento en España democracia? No. Para que en España así de rotundo, ¿no? Así de rotundo. El problema es que en España nadie define lo que es democracia formal, y por tanto todo lo que sucede en la vida política puede encajar dentro de lo que se llama democracia. Nuestro movimiento, es decir, Antonio García Trevijano, lo que determina es, primero, la definición que es una democracia formal. Y para definir esa democracia formal dice que se requieren dos requisitos. Una, la representación del electorado, y el segundo requisito sería la separación de poderes del Estado.
La representación política en España es evidente que no existe porque las listas, sean cerradas o sean abiertas, lo único que hace es plantearle al elector algo que han elaborado dentro de los partidos políticos, donde él no decide nada de esas listas. Uh-huh. La única opción que tiene respecto a esas listas es refrendarlas cuando vota, y una vez que vota no tiene ninguna posibilidad de controlar a quién ha votado ni quitarlo. Por tanto, la representación política que debe fundamentarse en la cuestión del mandato del elector sobre su elegido no existe y, por tanto, representación política no existe. Uh-huh. Si no hay representación política, ya le falta uno de los elementos de la democracia formal. Y si vemos la Constitución es el texto donde nadie puede engañarse. La Constitución tiene claramente definida no la separación de los poderes, sino la unión de los poderes, los tres poderes. De hecho, cuando el español vota, elige poder legislativo y ese poder legislativo es el que nombra al presidente del gobierno que forma gobierno. Al que a su vez confirma el rey, el jefe del Estado, ¿no? Efectivamente, sí. Es decir, lo que hace el elegido como parlamentario, lo que hace el elector, el elegido como parlamentario es darle las gracias al jefe del partido que le ha colocado para tener un puesto de trabajo estupendo, ¿sí? Y entonces él, en recompensa, le nombra presidente del gobierno y el presidente del gobierno nombra a sus ministros. Sería conveniente quizá aclarar si esto es una teoría extraña de Antonio García Trevijano que nadie conoce o esto es la teoría de la democracia. Nosotros no teorizamos, quiere decirse que analizamos hechos. Quiero decir que si es algo extraño o está en la esencia del espíritu democrático a partir de la Revolución Francesa. No, él no toma como modelo la Revolución Francesa porque él piensa que es un fracaso, es decir, que no origina lo que es un sistema democrático. Él toma como referencia la democracia formal en América, uh-huh, en cuanto que separa los poderes y en cuanto que hay un régimen representativo. Uh-huh. Esto a la izquierda española les suena fatal, es decir, hablar de Estados Unidos sí, y lo identifican automáticamente porque no son capaces de distinguir la cuestión formal, sí, de la actuación en el mundo de Estados Unidos, ¿no? Que son dos cosas absolutamente separadas. Uh-huh. De la misma manera que, para poner un ejemplo que se entienda, no hay manera de definir qué es el delito de asesinato si previamente no determinamos qué es asesinato y qué requisitos requieren. No hay manera de saber lo que es democracia formal si previamente no la definimos, ¿bien? Si no cabe todo, es decir, cabe desde la democracia directa, la democracia material, la democracia formal, ¿vale? Entonces hay que definir. La definición que hace Trevijano es una definición clara, es decir, democracia, ¿qué significa? Que el elector es el que tiene que controlar los mecanismos de poder, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Con representación y con separación de poderes, no hay otra opción, ¿bien? Por tanto, la definición previa es absolutamente necesaria, si no nos confundimos, no sabemos qué es eso. Separación de poderes, elecciones separadas para elegir al gobierno, ¿no? El ejecutivo, el presidente, ¿no? Exacto. Y para elegir al legislativo, a los que hacen las leyes, Congreso y Senado en el caso español, ¿no? Y el caso de la separación también del poder judicial, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, hay muchas dudas sobre si en España hay una separación efectiva del poder judicial. Si me perdonas un momento. Sí, Miguel, tenemos ahí me gustaría añadir una cosa más sobre la explicación que ha dado Manuel acerca de, primero, la Revolución Francesa, que efectivamente supone una ruptura en aquel momento paradigmática de lo que se conoció como el antiguo régimen, y supone sobre todo la toma de conciencia nacional de los franceses, por una parte, como ciudadanos de una nación que no tienen por qué estar subordinados a la soberanía de un monarca, de un rey, y por otra parte supone también
digamos, la ruptura con el mito anterior donde se suponía que el poder de los monarcas y de los reyes, ya no solo en Francia, sino que eso después se propaga a toda Europa, digamos, ese hecho revolucionario ya no proviene de Dios, no es Dios, digamos, el que da de donde provienen el poder de los dirigentes, sino que existe una conciencia, digamos, o surge esa toma de conciencia de que el pueblo puede ser capaz de gobernarse a sí mismo. Efectivamente, eso, como explicaba Manuel, en el caso de la Revolución Francesa y en contra del mito, digamos, que se ha creado desde entonces en torno a ese hecho histórico, ha sido bastante equivocado, porque los resultados materiales de aquella revolución realmente, si uno los analiza objetivamente, pues se puede ver que sintetizando lo que se produjo, pues fue simplemente la decapitación finalmente del rey Luis XVI, de Luis Capeto, y esa cabeza decapitada, por decirlo de algún modo, es sustituida algún tiempo después por el emperador Napoleón, que realmente lo que hace es reconstituir, digamos, la esencia del antiguo régimen, todo ello, digamos, con la intermediación de un periodo que se conoció como el terror francés, y realmente eso constituye el fracaso de ese famoso lema que siempre que se habla de Revolución Francesa se tiene en mente, que es el de libertad, igualdad y fraternidad. Pues la libertad, digamos, en ese hecho revolucionario fue lo primero que fracasó, que no se conquistó, que el pueblo francés no pudo conquistar esa libertad, porque, como digo, pues finalmente fue a parar a la tiranía, digamos, en ese sentido napoleónica, que instauró pues una nueva forma de dictadura o de, como lo queramos denominar, no consiguiéndose, digamos, expresar de algún modo, formalizar lo que sería la democracia. Entonces, luego, por otra parte, con respecto al tema norteamericano, efectivamente, sobre el cual existen tantos prejuicios, cuando estamos hablando de democracia, en el sentido formal, por eso siempre conviene recalcarlo de democracia formal, es para distinguirla de la democracia en su sentido material, que es como se ha considerado siempre en toda Europa, y yo diría que prácticamente en todo el mundo en la actualidad. El pensamiento hegemónico, cuando se piensa en la democracia, es de forma material, o sea, a través de los resultados materiales de una forma de gobernar, y entonces de ese modo es absolutamente ininteligible, porque se podía concluir incluso que en la dictadura de Franco también había democracia. De hecho, incluso entonces se hablaba de democracia orgánica. Se votaba, además, se votaba, efectivamente, y bueno, pues en otros muchos países, pues la propia Unión Soviética también se hablaba de democracia avanzada, etcétera. O sea, en fin, en la forma de considerar materialmente a través de la forma de gobernar, pues sería algo tan simple como considerar que según la bondad del gobernante, considerada de una manera siempre subjetiva, por supuesto, por la parte del pueblo que esté beneficiada, digamos, por esa forma de gobernar, pues habría más o menos democracia. Pero claro, de ese modo nadie entiende absolutamente nada. Sería lo que yo llamo a veces un poco la democracia intermitente, que a veces hay democracia, cuando gobierna otro partido ya no hay democracia, ahora hay más, en fin, es un caos. Eso pasa, ¿no? Que es lo que explicaba ahora Manuel, que lo primero es definir qué es la democracia como puras reglas de juego formales, que son las que definen esa forma de gobierno y que son distintas a las relaciones de poder que se producen en una dictadura o en una oligarquía de partidos o estado de partidos, que es lo que tenemos ahora en España. Entonces, esas reglas es lo que es distinto. Otra cosa muy distinta o muy diferente es la forma de gobernar de los diferentes gobernantes, y otra cosa muy distinta es, digamos, la política imperialista que haya desarrollado especialmente en el último siglo los Estados Unidos de América, o cómo hayan gobernado los diferentes presidentes de los Estados Unidos. Permitidme que os haga un planteamiento, ¿no? En 1945, los rusos, sobre todo con la colaboración de los Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Canadá, algún otro país añadido, acaban con el fascismo en Europa, menos en un país, prácticamente, ¿no? Que es España, ¿no? El fascismo español continúa su periplo con diferentes versiones, ¿no?, en las que se va autotransformando hasta la muerte de Franco en 1975. Entonces, se produce, y antes decíamos, la así llamada transición, ¿no?,
¿Qué pasa entre 1975 y 1978 para que hoy en día vosotros defendáis, y creo que es razonable de verlo así, que no existe democracia en España? Claro, sí. O sea, es una pregunta, lo abro a todos, Sí, la pregunta. ahí habría que matizar un poco, porque realmente el régimen de Franco, la dictadura de Franco, no es esencialmente fascista en el sentido puro de lo que es el fascismo, por ejemplo, que se produce en Italia, o incluso en la forma alemana, la que se llamó nacionalsocialismo, que fundamentalmente tienen las mismas premisas, aunque se desarrolla de diferentes formas. Sin embargo, en España, que sí tiene, sobre todo a través de Falange y de sobre todo de ciertas figuras del falangismo, tiene bastante incidencia, digamos, el pensamiento, la hegemonía fascista, que en ese momento no olvidemos que era hegemónica en toda Europa, o sea, que era, digamos, el pensamiento o la corriente política, podríamos decir, dominante casi en todos los países de Europa de aquel momento, y por supuesto en España también, aunque como digo no se produce en esa forma tan pura, pero lo que sí que es cierto es lo que sí que estabas explicando, que a diferencia del caso de Alemania y de Italia, donde sí que se produce después de la derrota por parte de Estados Unidos y de la Unión Soviética también, de esas dictaduras fascistas, pues tanto en Alemania como en Italia hay una ruptura, aunque sea de un modo casi simbólico, podríamos decir. En Alemania, pues a través de los juicios de Nuremberg y todo esto, se produce realmente, aunque sea en un sentido moral, una ruptura con el régimen anterior, cosa que en el caso de España no se produce, porque finalmente lo que se produce entre estos años que tú referías, el año 75 y el año 78, pues es lo que se ha llamado de forma insólita, podríamos decir, y bueno, pues suponiendo algo paradójico en estas circunstancias en todo el mundo, pues es lo que aquí llamaron el consenso de la transición, que viene a ser algo así, pues como que fuerzas políticas irreconciliables procedentes, digamos, de la disputa anterior en la guerra civil incluso, pues se abracen y el Partido Comunista, a través de no esencialmente el Partido Comunista, pero sí a través de sus principales dirigentes, como era Santiago Carrillo, pues digamos que al abrazarse a sus enemigos irreconciliables anteriores se convierte en franquista, se hace realmente franquista. Por eso yo muchas veces cuando explico estos asuntos, y claro, es algo que choca mucho a las personas porque va en contra, digamos, de lo políticamente correcto, podríamos decir, o de lo que la propaganda lleva todos estos años explicando, yo considero que el régimen franquista es en el que vivimos ahora. Para mí fue primero la dictadura de Franco, el Estado que crea Franco, que realmente es el que crea, podríamos considerar, el Estado moderno en España, es creado por Franco después de la caída de la Segunda República, que dura apenas un par de años o tres. El Estado actual, digamos, y toda la administración, instituciones, en fin, toda la arquitectura institucional que tenemos es creada por el general Franco y después desarrollada actualmente a partir del año 78 por una serie de partidos políticos que se han repartido ese poder que Franco obtiene en la victoria de la Guerra Civil, y por eso yo digo y explico siempre, aunque a muchas personas les choque y les pueda parecer difícil de entender en principio, porque precisamente este régimen lo hegemónico es tratar de no parecer franquista a toda costa, precisamente por ese cargo de conciencia. Yo pienso que puede existir esa especie de complejo de la situación que se produjo. Pues ahora mismo todos los partidos a toda costa pues tratan de no parecer franquistas, de quitar placas, de quitar nombres de calles, todo lo que recuerde, digamos, a la estética esencialmente de la dictadura franquista, pero sin embargo se mantiene toda la arquitectura institucional, el mismo modo vertical de ejercer el poder, o sea, esencialmente continúa exactamente igual que entonces, con la diferencia de que antes había un partido único, que era el partido de Falange, el movimiento, que al final fue su presidente Adolfo Suárez. Pues en vez de haber solo un partido, el partido único, pues ahora hay varios partidos que se reparten
el poder del Estado en forma de facciones. O sea, realmente ahora lo que tenemos en España, al no ser partidos civiles que pertenezcan a la sociedad civil, sino que son partidos del Estado, como era Falange, exactamente igual, que era un partido del Estado, pues ahora lo que existen son igualmente facciones dentro del Estado, de la monarquía realmente, porque la forma del Estado es la monarquía, y esa serie de partidos pues se reparten el poder haciendo listas que crean y que luego, pues como explicaba antes Manuel, los votantes que acuden a las urnas pues se limitan a ratificar, o sea, a decir acepto, simplemente. Esa es todo su intervención. Hablaba antes Manuel del papel de los Estados Unidos, ¿no? Y parece que en la transición a la democracia y en el advenimiento de los nuevos mandamases del Partido Socialista Obrero Español hay una intervención, según está documentado recientemente, de los Estados Unidos, ¿no? Por vía de sus servicios de inteligencia, ¿no? Entonces, en ese contexto, la figura de Antonio García Trevijano, que pretende, en este caso, visto desde hoy, ingenuamente, ¿no? Sobreponerse y generar la ruptura democrática, parece hoy en día casi la de un héroe romántico, ¿no? Bueno. Perdón, Manuel, contesta tú si quieres. Vamos a ver, él del Partido Socialista Obrero Español nunca tuvo confianza, quiere decir, sabía perfectamente de dónde venían, quiénes eran y qué pretendían. Uh-huh. Lo que sí le sorprendió, y así lo ha declarado muchísimas veces, fue la traición del Partido Comunista, en el sentido que no esperaba que se inclinara por el pacto con lo que era el franquismo inteligente en vez de por la ruptura, ¿no? Con todo lo que... un poco al papel de Carrillo, ¿no? Me imagino. Claro, Carrillo estaba loco por seguir los pasos de Felipe González, bien, y lo que sucedió en la transición que antes nos has planteado, en los inicios de la transición, lo que sucede simplemente es un pacto entre el franquismo inteligente, que sabe que si no pacta con los que vienen de la oposición no puede persistir, y lo que hacen es un pacto para persistir y en el que estamos. Es decir, lo que hacen, como dice Miguel, es repartirse el Estado de una manera por cuotas. Es decir, el que más cuota tenga en las elecciones, más cuota de poder consigue, pero siempre quien encabeza las listas de cada partido tiene asegurada su buena vida indefinidamente, ¿no? Uh-huh. Os propongo que hagamos una pequeña pausa para poner un poquito de música, relajar los cerebros, ¿no? Dejarle también descansar a nuestro amigo Miguel, que está al otro lado. No nos cuelgues, Miguel, que ese día te retomamos. Y vamos a escuchar una canción que se llama Miedo. Soy un brujo dentro de mí, yo igual que usted. El amante de tu amor, tu dueño, tu tornillo flor. Alguien me vio contigo y se mató, qué curioso antojo. Soy el pez de oro que tragaste ayer antes de ahogarte. Soy un martillo negro hallado y clavito. Solo me dan miedo las monjas, el agua y los niños. Dios, soy tan feliz cuando me das tu dolor. Ahora quiero también tu amor. Soy el hierro al rojo que siempre deseo tu piel. Soy el señor bajito que pega a tus hijos. Un mendigo que te escupe un pan blanco manchado de sangre. Soy tu primer amor, no quiero recordar lo mal que lo hiciste. Soy un libro abierto, te cuento tus días. Tu ojos está perdida, tu espanto, tus dientes de leche.
desprecias, acaso es que no tienes hambre. Soy tu sueño preferido y no pienso volver a verte. El epitafio que buscabas te estoy esperando. Dios, soy tan feliz cuando me das tu dolor. Ahora quiero también tu amor. Dios, soy tan feliz cuando me das tu dolor. Quiero también tu amor. Pues seguimos en Radio Utopía en el 107.3 en Olvida tu equipaje, hablando de democracia, hablando de república, hablando de Antonio García Trevijano, y me atrevo a preguntaros algo quizá difícil. ¿Qué significa una república? Pues claro, Estados Unidos es una república, Rusia, la Rusia actual es una república, China es una república. ¿Qué leches es una república o qué debería ser una república? Porque siempre se dice, no, que si no hay rey es república y ya está, ¿no? Me parece bastante simplista eso. Claro, sí, la idea de república, que es una idea, digamos, que lleva circulando a lo largo de los siglos en toda la historia de la humanidad, ya pues se hablaba de república en la época de los romanos, de la Roma imperial, digamos, de la Roma clásica, e incluso en la antigua Grecia, o sea que es una idea, digamos, que no es nueva, pero que nunca, digamos, a lo largo de la historia ha existido ninguna definición positiva, más allá de lo que tú acabas de explicar, de simplemente decir lo que no es monarquía. O sea, simplemente se considera que donde no hay monarquía, pues ya automáticamente es una república, sin que nunca haya existido una definición positiva de lo que realmente es la república. Uh-huh. Entonces, para entender un poco y situar el concepto de república de una manera que empiece a ser inteligible para los oyentes, lo primero que hay que conocer es el origen de esa palabra y lo que significa. Esa república simplemente se forma por las dos palabras res, pública, que significa cosa pública o la esfera de lo público, lo que es común, digamos. Eso es lo que significa república, la cosa pública. Entonces, una de las grandes aportaciones que ha desarrollado pues en su obra escrita, después de estos hechos que estábamos relatando de la transición española, y una vez que don Antonio García Trevijano pues es condenado, podríamos decir, al ostracismo dentro del panorama político en España y donde se opera, pues como hemos explicado, pues él desarrolla toda una obra importantísima en varios libros, hasta el último que publica, que es La teoría pura de la República. Sin duda podríamos considerarlo pues como la obra cumbre, digamos, o la obra más importante de todas las desarrolladas por don Antonio García Trevijano. Luego, si te parece, Miguel, hablamos de ese libro, si te parece, sí. Porque creo que lo presentáis, lo estáis presentando últimamente, ¿no? Pero, ¿qué requisitos, no? Me parece que separación de poderes sería uno inevitable, ¿no? Corregidme si me equivoco. Sí, pero hay que afinar una cuestión que es a la que iba a llegar ahora, si me permites, y que es sí. La siguiente, sin extenderme tampoco mucho en conceptos de teoría política un poco complejos, pero bueno, habiendo explicado que realmente la república es la cosa pública, lo que constituye, digamos, o lo que es la república es una forma del Estado, diferente de la forma del Estado que es la monarquía, que es la forma del Estado actual en España. Entonces, como forma del Estado, en España existe la monarquía, y como forma del Estado, pues en los países que has dicho antes, en la Alemania actualmente, por ejemplo, la forma del Estado es la república, en Italia también es una república, Rusia es una república, incluso la anterior Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de hecho por eso se llama así, pues también tenían una forma republicana, y en fin, en todo el mundo, digamos, hay muchos países, el propio Estados Unidos, Francia, que tienen esa forma del Estado, pero además de la forma del Estado
republicana, podríamos decir, que consiste, o sea, donde no existe un rey, no hay un monarca que es el jefe del Estado. Además de eso, hay que tomar en cuenta otro punto muy importante, que es la forma de gobierno. O sea, dentro de esa forma del Estado, de la República, se pueden dar diferentes formas de gobierno. Entonces ahí es donde, cuando empezamos a considerar las relaciones de poder y la arquitectura institucional, qué instituciones hay, cuál es el poder legislativo, ejecutivo, los ministerios que existen, todas las instituciones públicas, ahí ya vemos cómo es muy diferente, por ejemplo, la forma de gobierno de Alemania, que es una república, con respecto a la forma de gobierno de Corea del Norte, que también es una república, con respecto a la forma de gobierno de los Estados Unidos de América, que también es una república, o con respecto a Francia. Todas ellas repúblicas, y sin embargo la forma de gobierno, las reglas, podríamos decir, que definen el método de elección, si es que lo hay, de los gobernantes, etcétera, es diferente. Entonces, en ese caso, en el caso de Alemania, lo que existe es una república de partidos. En el caso de Francia, por ejemplo, es una república presidencialista, o sea, es una forma de gobierno basada en el presidencialismo, y en Corea del Norte, evidentemente, pues es una dictadura de partido único en la forma en la que lo fue pues la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética. Soberanía nacional, ¿no? Me parece. ¿Es necesario para que haya también república? Yo haría alguna... Bajaría un poquito el plano para entender la diferencia que ha explicado Miguel, ¿sí? A ver, Trevijano decía que prefería, por ejemplo, una monarquía constitucional que una república parlamentaria, ¿vale? ¿En qué se diferencian? Es lo que hablaba Miguel de la forma del gobierno. Una monarquía constitucional significa que hay un monarca, pero los poderes del Estado están separados. Por tanto, hay bastantes más garantías que en una república parlamentaria donde los poderes están unidos. La Segunda República Española era una república parlamentaria. Quiere decirse que el Parlamento designa al gobierno. No hay separación de poderes y, por tanto, la corrupción y la forma de gobernar es infinitamente peor que en una monarquía constitucional. ¿Por qué nosotros somos republicanos de república constitucional? Porque no queremos que haya ningún sujeto que esté por encima de la norma, es decir, todos están dentro de la norma, por eso somos republicanos. Igualdad ante la ley, ¿no? Igualdad ante la ley, y además que haya separación de poderes. Por eso somos defendemos la república constitucional, ¿vale? Es necesario un grupo de libertades civiles también, ¿no? Para que haya república o no. O sea, libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de prensa, ¿no? Nosotros aquí lo que ha sucedido en España es que nos han concedido todas las libertades que nos crean la ilusión de ser libres, sí, pero se han apropiado, los partidos políticos se han apropiado la verdadera libertad, que es la que constituye el poder. Es decir, la libertad de constituir el poder se lo han apropiado ellos. Nos han dado graciosamente la libertad de huelga, de manifestación y demás, ¿no? Pero lo que es la configuración del poder y el control del poder se lo han apropiado ellos. Es lo que nosotros llamamos la libertad política colectiva, que esa es la que intentamos conquistar, que se la han apropiado los partidos políticos, y sin eso no hay ninguna posibilidad de libertades individuales que tengan un contenido real. Es decir, es algo, hoy tienen una amplitud mayor, mañana la recortan. ¿Por qué? Porque la libertad política colectiva, ese fue el verdadero truco que hizo la transición española. La genialidad, hay que reconocerlo, ¿no? Fueron unos genios, ¿no? La traicisión. Da la sensación de ser un Estado democrático, de una democracia y de unas libertades otorgadas, no conseguidas en la lucha ciudadana, ¿no? Exacto. Efectivamente. Claro, es que esa es la diferencia de lo que estaba explicando Manuel, de lo que es una libertad, digamos, conquistada, que sería la libertad original, digamos, la libertad constituyente, la libertad política colectiva, que es una conquista, digamos, social de todo un pueblo, de una nación
que toma esa libertad y teniendo esa libertad en las manos se da a sí misma una constitución estableciendo unas reglas de juego y estableciendo la separación de los poderes para que haya un control sobre el poder, para que nunca, digamos, ese poder se pueda convertir en una tiranía, para que no, porque en el momento en que hay una unidad de poder, como sucede en una dictadura o como sucede incluso ahora, ese poder es incontrolable por parte de los ciudadanos o por parte de los súbditos o por parte de las personas que lo sufren. No tienen herramientas, digamos, para defenderse, ni hay otro poder que se oponga para que vigile a ese otro poder. Entonces, eso es lo que debería de haberse establecido y lo que intentó Antonio García Trevijano en la transición, que se hubiese hecho a través de una constitución que precisamente estableciese esa separación del poder para que un poder controlase a otro, el poder legislativo controlase al poder ejecutivo y viceversa, y de ese modo, al estar los poderes enfrentados de forma irreconciliable, de forma perpetua, eso es precisamente lo que garantiza las libertades civiles después. Eso es lo que da la garantía a cualquier ciudadano después de un país, el que sea, de que sus derechos, digamos, van a ser respetados porque están reconocidos en una Constitución, no son otorgados, no es una concesión del poder como estaba explicando Manuel, no es una cesión, digamos, del poder que evidentemente cualquier poder, incluso las tiranías más despóticas que se han dado en la historia necesitan siempre, digamos, hacer unas ciertas concesiones porque si no serían insostenibles, se producirían rebeliones, pero realmente lo que se produce en España es eso, es una serie de cesiones, hay lo que podríamos llamar más libertades, más derechos individuales, siempre derechos individuales a las personas que viven en España más que durante la dictadura, pero siempre son otorgados desde el poder. Por eso absolutamente ningún derecho hoy en España está garantizado, ¿no? Por eso se habla tanto últimamente de que recortan los derechos, etcétera. ¿Cómo es posible que estén recortando los derechos? Que eso es lo que no se pregunta a nadie. Ya no es la cuestión de que los recorten o no, sino cómo es posible que según sea el partido de turno, el que sea, ahora es el Partido Popular, pero mañana pues puede ser Podemos, Ciudadanos, el PSOE, el que sea, ¿cómo es posible que un partido, las personas que vivimos en España, digamos, estemos al albur de lo que decida ese partido para unos derechos que deberían de ser nuestros, que deberían de estar precisamente reconocidos, porque eso es lo que hace una verdadera Constitución, que España no tiene, porque no hay separación de poderes. Lo que hace una Constitución es reconocer esos derechos que se reconocen entre todos los ciudadanos que se dan esa Constitución, ¿no? Y de ese modo ya no son otorgados por el poder de turno que de una forma, digamos, magnánima decida conceder los derechos, sino que ya son derechos que son propiedad, digamos, del pueblo gobernado, de la clase gobernada. Son su propiedad esos derechos, que son inalienables y no dependen del gobernante que esté de turno, porque ese gobernante está limitado por la propia Constitución. O sea, la Constitución, en una república constitucional, lo que actúa, digamos, es como marco en torno a todo el sistema político, podríamos decir. Y no deja que se extralimite el poder fuera de eso. Mientras que hoy en España estamos viendo como todos los partidos están sobre ese texto que han hecho llamar Constitución, que realmente pues son unas leyes fundamentales de los partidos, porque son pues una serie de normas, de leyes que los partidos acordaron, redactaron, y que son las que hoy rigen la vida pública en España, pero que primero no garantizan los derechos, como estoy explicando, y por eso se pueden recortar y dependen del poder de turno, y no existe separación de poderes. Por lo tanto, pues digamos, es todo una situación de constante, digamos, petición de derechos por parte de los españoles al poder que esté en ese momento y que decida concederlos o no concederlos, y en fin, en base a esas negociaciones de estos partidos que están todos ellos por encima de esas leyes constitucionales que hicieron en el 78, y que cuando ellos decidan, pues ya vimos lo que pasó con el artículo, creo que fue el 35, si no me estoy equivocado, que se cambió hace unos años pues porque lo solicitó Angela Merkel y se cambió en unas horas, pues porque simplemente basta con que los partidos se pongan de acuerdo y reforman eso en cuanto les apetece. 135. Exacto, sí. Oye, hay un asunto que un poco planea en todo este asunto, ¿no? Valga la redundancia, que es la cuestión de la partitocracia, ¿no? El gran poder que han adquirido, por ejemplo, en España,
y creo que en otros países pasa parecido, los partidos políticos, que deberían ser la reunión de personas con una determinada afinidad ideológica, que se han convertido en lobbies, en grandes grupos, ¿no?, de gestión de parcelas de poder. ¿Esto lo veis así? Claro, de hecho nosotros lo que defendemos, y bueno, lo que ha defendido toda su vida don Antonio García Trevijano, es que la naturaleza, digamos, de los partidos políticos debe de ser civil, o sea, deben de ser partidos societarios, partidos que están formados como resultado, digamos, de la libre asociación de las personas, que es lo que fueron, además, incluso a partir de la Revolución Francesa, porque no olvidemos tampoco que hasta la llegada del fascismo, digamos que el principal logro histórico, se puede decir, del fascismo en Europa es precisamente convertir a los partidos y sindicatos en órganos del propio Estado. Pero antes de eso, durante ciertos periodos de tiempo, los partidos surgen en la sociedad civil entre los gobernados, que se asocian libremente, que se reúnen en torno a, pues, como tú explicabas, a determinadas afinidades ideológicas. Deben de financiar además su propio partido, los afiliados que forman parte de él, libremente, porque lo deciden y lógicamente no tienen por qué estar financiando a otro partido con el cual no comparten intereses, y eso es como debería de ser. Esa es la naturaleza, digamos, original de los partidos y el propósito que deben de tener. ¿Qué sucede? Pues que en lo que tú explicabas, lo que se ha llamado partidocracias, que realmente su nombre, digamos, más técnico o más preciso sería estados de partidos, que es lo que existe ahora mismo en toda Europa, salvo en Francia, que, como explicaba, es una república presidencialista. En el resto de todos los países de Europa, en Italia, Alemania, Grecia, por supuesto España, la forma de gobierno es exactamente igual, se rige por sistemas proporcionales de reparto, y entonces ya todos los partidos están en el poder, son todos partidos estatales, no son partidos societarios, y de hecho todos los partidos son financiados por la fuerza, digamos, por vía de los impuestos, que eso es lo que significa impuestos, por eso si no serían voluntarios, pues son financiados por todas las personas, lo quieran o no. Entonces, claro, se produce la situación rocambolesca que vemos aquí en España, donde una persona, digamos, que se considere monárquica, por decir algo, pues tiene que estar financiando a un partido como Esquerra Republicana de Cataluña o como Podemos, que supuestamente, o al menos ellos así lo dicen, defienden la República, o personas que son partidarias de la República están financiando al Partido Socialista, que es un partido monárquico. Entonces, algo similar pasa además, Miguel, perdona que te interrumpo, con el asunto de los grandes sindicatos, ¿no?, que también están financiados por el Estado, ¿no? ¿Cuál es la visión que tenéis? Lo extiendo también a Manuel o a David, ¿no? ¿Cuál es la visión que tenéis sobre el papel de los sindicatos, de los grandes sindicatos, ¿no?, en el Estado actual español? Pues en el Estado actual los sindicatos son exactamente igual otros órganos del Estado, subvencionados por el Estado, que viven y que legitiman determinadas políticas, incluso no teniendo ni una representación mínima para esas decisiones, ¿no? Yo de los partidos políticos querría añadir, es decir, lo que el partido político en el régimen político español hacen es sustituir al propio elector, ¿vale? Es decir, el poder del elector se lo ha apropiado el partido político. El partido político tiene que ser un elemento de intermediación entre la sociedad civil y el Estado. Es decir, en el sistema que nosotros defendemos, cada partido político propondría sus candidatos a las elecciones generales, a presidencia, etcétera, etcétera. Bien. Y sería el elector quien decidiría con su voto a qué candidato, sea de un partido político, sea independiente, sea lo que sea, ¿no? El problema es que en el régimen político español los partidos políticos se han apropiado de ese poder del elector, ¿no? Hay un asunto también que a mí me ha chocado al conoceros, ¿no?, el Movimiento de Ciudadanos por la República Constitucional, ¿no?, que es vuestra postura abstencionista, vosotros le llamáis abstencionaria, ¿no? Sí. No sé si hay alguna diferencia de léxico ahí. Sí. Explicadnos la diferencia de léxico y la postura. La diferencia de léxico está en que abstención puede significar no participar de una manera pasiva
mientras que cuando nos definimos como abstencionarios significa que no participamos de una manera consciente, ¿vale? Ser abstencionario tiene dos fundamentos, que son, uno, cuando uno sabe que cuando vota en este régimen, lo único que hace es elegir amo y ladrón con el transcurso del tiempo, ¿sí? Parece que no es demasiado honesto que uno participe nombrando su propio amo y estableciendo de alguna manera los peldaños para que quien has nombrado se separe de ese nombramiento y haga de su capa un sayo, ¿no? Quiere decir que la postura abstencionaria se debe en principio a una cuestión de principios éticos personales, ¿no? Y luego está la cuestión de estrategia de cambio. Es una estrategia de cambio que cuesta mucho entender a los españoles cuando se la explicamos, ¿no? Les cuesta entender porque han interiorizado que solo es posible el cambio desde dentro, es decir, es a través de un partido político que juega dentro del sistema, es la única posibilidad que hay de cambio, ¿no? Bien. En la concepción nuestra, el poder supone que tiene dos sustentos. Uno es la legitimidad y otro es la legalidad, ¿sí? La legitimidad en este sistema, ¿quién la da? El voto. Es decir, los partidos políticos y quienes acceden al poder se sienten legitimados porque hay gente que participa y con su voto les legitima. Nuestra opción es deslegitimar, es decir, dejar al poder sin una de esas patas, de esos sustentos. Es evidente que el poder, cuando se sienta deslegitimado porque una gran mayoría de los españoles dejen de votar, pues aproximadamente el 50%, van a sentir esa deslegitimación, ¿sí? Pero se van a agarrar al otro sustento del poder, que es la legalidad. Hubierais participado, no habéis participado, nosotros decidimos, ¿sí? ¿Qué cierra el círculo desde nuestro punto de vista? El círculo lo cierra nuestra concepción y nuestra conciencia de decirle al poder cuando está deslegitimado que no nos representáis y por tanto ni la legalidad os vale. Yo suelo poner un ejemplo, que es el ejemplo de suponer que estamos en una comunidad de propietarios donde somos 200 vecinos y el presidente le propone a los vecinos construir, por ejemplo, una piscina en zona común y de los 200 bajan 20, ¿sí? Necesariamente el presidente de la comunidad se va a sentir deslegitimado respecto a los vecinos, pasan de su propuesta. Pero seguramente diga así que hubierais bajado a la asamblea, los 20 decidimos y ponemos la piscina. Los abstencionarios iríamos a la calle, a la casa del señor presidente y le diríamos: si tienes lo que hay que tener, construye la piscina porque no nos representas el vecindario. Es decir, esa es la estrategia del cambio del abstencionario. Cuesta entenderla, pero cuando uno entiende en qué se sujeta el poder, es sencillo comprenderlo y hay muchos ejemplos históricos donde, cuando el poder ha sido deslegitimado, lo que ha sucedido es que se ha sentido extraordinariamente débil y frágil. Entendido. Claro, si me permites sí. añadir brevemente una cuestión sobre el concepto de legitimidad. Realmente lo que se hace cuando se participa en las votaciones que hay en España, que ni siquiera son elecciones, son votaciones generales, lo que se hace es reconocer la autoridad de los partidos. O sea, el concepto de legitimidad está estrechamente ligado a la autoridad moral, digamos. Y entonces, desde ese punto de vista, la persona que participa está reconociendo esa autoridad de los partidos para que decidan lo que tengan que decir ellos sin su intervención. O sea, está realmente renunciando a su propia libertad y a su propia ciudadanía con el hecho de participar en esas votaciones. Está renunciando a ello porque está reconociendo esa autoridad. Entonces, el efecto de la legitimidad es retirar esa autoridad a los partidos, es el mensaje de decir: no reconocemos vuestra autoridad. No reconocemos como autoridad en España para que realicéis toda esta serie de operaciones, de pactos, de cambalaches, de chalaneo realmente, porque es toda una pura negociación, es la pura corrupción. O sea, de hecho, y eso además es una de las cosas que dijo Antonio García Trevijano ya en el año 78, y está escrito y está publicado,
cuando dice que únicamente el régimen de partidos que hay en España se sostendría gracias a la corrupción, como efectivamente ahora ya es innegable decir lo contrario, pero fue la primera persona que en aquel momento es capaz de verlo, evidentemente porque sabe cómo funciona un régimen de partidos. Entonces, simplemente quería decir eso porque, por otra parte, también todo el que está votando está siendo cómplice de esa corrupción. O sea, realmente todo el que está votando hoy en España, el que ha venido votando estos años, aunque haya sido y tenga la disculpa, digamos, de que lo ha hecho de una forma ignorante, desconociendo todo este tipo de cuestiones, porque como tampoco hay una formación política y este tipo de cosas no se pueden explicar en España, pues esa inocencia, digamos, y esa candidez de muchas personas que les ha llevado a votar, realmente les ha convertido en cómplices de la propia corrupción que ahora mismo estamos sufriendo, que nos ha llevado hasta la ruina y a la situación en la que ahora nos encontramos. Entonces, para dejar de ser cómplice de eso, lo primero es por una cuestión meramente de conciencia personal, de cuando uno identifica que hay una estafa, una situación engañosa que es falsa, pues lo primero que hace es no participar en ella, incluso advertir a sus amigos y familiares por una cuestión de afecto de que no sean partícipes de esa estafa, que por lo menos no se ensucien, por lo menos, digamos, mantener esa dignidad de no ensuciarte. Luego ya veremos hasta dónde llegamos, pero por lo menos no ser cómplice, no alimentarlo, que siga produciéndose. Quería añadir, aunque sea en un plano pedagógico, la distinción de qué significa el voto en blanco, qué significa el voto a un candidato concreto, qué significa la abstención y qué significa el voto nulo, ¿no? Intentar destruir esa concepción que existe en la sociedad española, donde piensan que abstenernos de votar significa que se favorece a determinada fuerza política, en este caso el PP, que es absolutamente falso por las cuestiones que hemos analizado. A ver, votar en blanco significa que yo estoy de acuerdo con las normas del juego, pero no hay ningún candidato que me convenza y, por tanto, voto en blanco. Votar a un candidato es que estoy conforme con las reglas del juego y me gusta un candidato y lo voto, ¿sí? El voto nulo puede tener dos significados. Estoy tan harto del sistema que lo que hago es invalidar mi papeleta de voto poniendo un insulto, metiendo una rodaja de chorizo, lo que sea, ¿sí? O bien porque me equivoco en la votación. Y la abstención significa que no estoy de acuerdo ni con el sistema ni con ningún candidato. ¿Bien? Lo de que la abstención favorece a determinadas fuerzas políticas es una falacia inventada por los propios partidos políticos. Si uno está atento cuando hay elecciones generales, autonómicas o locales, hay una expresión que repiten constantemente, que es vota, lo que sea, pero vota. ¿Por qué vota? Porque el voto legitima, como dice Miguel, les legitima, es decir, les da poder, les da la capacidad de poder mandar, ¿no? Esa aclaración quería. Un asunto que yo quería también sacar, ¿no? Es el siguiente planteamiento. Vivimos el capitalismo, ¿no? Que ¿es un sistema económico o es un sistema político? Dicho de otra forma, ¿puede haber república constitucional en un sistema capitalista? Perfectamente, claro. ¿Sí? ¿Lo veis así? Sí, no sería prácticamente pasto de la corrupción. Es lo que hemos hablado antes entre la jugada y las reglas del juego. Es decir, el sistema democrático simplemente son unas reglas del juego. ¿Bien? ¿Qué significa unas reglas del juego? Que están establecidas ahí para todos y son obligatorias. ¿Bien? Y luego el sistema económico quiere decir, hay muchas posibilidades, variaciones, sería parte de la jugada, ¿bien? No sé si... Sí. Luego. David. No, di. Al hilo de la pregunta que haces, a mí me parece... Estaba ahí callado, pero esto le ha cautivado. Me ha despertado, me ha sacado de mi letargo. Capitalismo, ¿no? No, yo tampoco pienso intervenir mucho porque creo que los que saben de todo esto son Manuel y Miguel, ¿no? Pero bueno, algo podré decir. Y yo es que cuando has dicho eso yo he interpretado algo. Y entonces decir, vamos a establecer separación de poderes, nos vamos a salir del sistema, vamos a no votar, vamos a establecer una representación, etcétera. Vamos a poner en práctica todas estas
ideas de Trevijano. ¿Cómo se hace eso dentro del capitalismo? Porque el capitalismo le va a poner el cepo. Es que realmente el capitalismo como tal, sería larguísimo de hablar sobre ello, pero el capitalismo como tal no es un sistema, o sea, no existen unas reglas supranacionales, digamos, o establecidas por ninguna jerarquía que se puedan definir como capitalismo. De hecho, si observamos la propia obra de Carlos Marx, digamos, que es el que inicia este asunto y escribe su obra que se llama El Capital, no se llama El Capitalismo, se llama El Capital, que escribe pues fundamentalmente, digamos, a modo de respuesta, podemos considerar, de la primera definición cuando se comienza a hablar de capitalismo, que es de Adam Smith. Entonces, pero en ese sentido, Marx, de lo que está hablando, y cualquiera que haya estudiado la obra de Marx, es del capital, y el capital para Marx es el Estado, es lo que él llama el Estado burgués. O sea, en ese sentido, el gran capital, que Marx lo llama Monsieur le Capital, el señor capitalista, es el propio Estado, es el poder del Estado, ese es el poder del capital. En ese sentido, podemos considerar que el capitalismo sería el ejercicio del poder capitalizado a través de la economía y de la regulación de las normas económicas que establece el Estado. Pero no existe un poder económico sobre el poder político. La economía, digamos, de cualquier país del mundo, tenga la forma de gobierno que tenga, sea una dictadura, sea un estado de partidos, incluso en una democracia, es el resultado de las normas y de las leyes que establezcan en un sentido u otro, que pueden ser, pues digamos, más intervencionistas, donde el Estado tiene más atribuciones, menos intervencionistas, en fin, ya eso sería muy largo de hablar de ello, pero lo que no existen, digamos, es unas normas como tales para permitirnos hablar de exactamente definir, como si fuese una cosa inequívoca, lo que es el capitalismo como tal. Entonces, sí que opera como una ilusión, podríamos decir, de poder, tiene una influencia, lo que ahora se llaman pues los mercados, etcétera, etcétera, que tienen una serie de influencias sobre el poder político, pero es simplemente eso, es una influencia, es un poder en último término. Al final, el verdadero poder, que es el poder político, es el poder de la fuerza, o sea, es el poder de quien tiene el ejército, de quien tiene las armas y especialmente de quien hace las leyes, que esos mercados, esas grandes empresas, esas corporaciones, etcétera, etcétera, están sometidos por esas leyes. Otra cosa es que influyan, digamos, para, lógicamente, tratar de que esas leyes vayan en su beneficio y otra cosa diferente, además, es que pues los poderosos, digamos, o los jefes políticos o los presidentes, pues se dejen, digamos, sobornar o se dejen seducir por ese tipo de cuestiones y gobiernen a favor Lo que ocurre es que eso ocurre comúnmente en la mayoría de los países capitalistas, por cierto. O sea, no es algo estructural y escrito, pero desde luego en la práctica es un problema muy importante, ¿no? Estás planteando... Solamente una cosa, y cuanto menos control tenga el ciudadano, digamos, sobre el poder político, peor. O sea, porque, digamos, si existe una influencia del capital o de los grandes poderes económicos sobre los gobernantes, siempre les será mucho más fácil en una dictadura donde simplemente tienen que negociar con el dictador que tiene sometido a todo el país, que en un país donde el poder está controlado y donde existe una ciudadanía libre que puede elegir a sus propios representantes, a sus propios diputados, para que luchen en contra de eso, persigan esa corrupción y los gobernantes, digamos, estén sometidos a un control. Eso precisamente es lo que favorece la separación de los poderes. Claro. Lo que está planteando Miguel, lo que se está planteando es un tema que está vivo, muy vivo en la izquierda española, ¿sí? Quiere decirse, ¿qué es preponderante? Si el poder económico o el poder político, ¿sí? Es evidente que en un sistema democrático el poder económico va a tener que estar supeditado a lo que el poder político determine, sin que eso implique que no va a hacer intentos de soborno, de compra, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero en una democracia formal donde los poderes están separados y donde el poder está bien estructurado, yo creo que la parte económica va a tener que someterse a la cuestión política necesariamente. Sustentar lo contrario es negarse. La izquierda en ese sentido se niega
porque si eso es así, si el poder económico está por encima del poder político, de un poder político democrático, apaga y vámonos, no hay nada que hacer, ¿vale? Y por tanto es una negación propia. Yo no creo que eso sea así, es decir, en el mundo eso sucede así, porque efectivamente, como acabamos de decir, no hay sistemas democráticos, no hay formas de gobierno que controlen realmente el poder. David. Sí, pero yo creo que la pregunta, o sea, lo que venía a decir Armando un poco, vamos a suponer en la Grecia ahora de Varoufakis y de Tsipras, el gobierno de Tsipras le mete un órdago a la Comunidad Europea y la Comunidad Europea le da pa'l pelo, ¿vale? ¿Qué hubiera pasado si en Grecia hubiera habido libertad política colectiva, separación de poderes y representación? Bueno, pues en primer Pero lugar, déjame terminar, sí, porque el problema que yo veo es que todos los poderes económicos mundiales se echarían contra ese país. Entonces ese sería el problema que tendría. No que la izquierda se niegue a sí mismo, sino que tendría que estar muy extendida en varios países esta forma de gobierno para poder plantar cara realmente. Porque si no es que les van a dar pa'l pelo directamente, ¿no? Yo no sé si queréis añadir más cosas sobre teoría de la República Constitucional. Por lo que decís, no existe ningún país en el mundo actualmente donde se pueda ver una República Constitucional, digamos... Sí, los Estados Unidos de América. Eso es Estados Unidos, esa sí. forma de gobierno. Lo Claro. único que hay que añadir que el libro de Antonio García Eso Trevijano es lo que yo quería. modifica, Ujú. es decir, mejora ostensiblemente los errores que el sistema formal americano tiene respecto a la financiación, respecto a quién paga las campañas electorales, respecto al poder judicial. Bien, quiere decir que en el libro Teoría Pura de la República hay una modificación sustancial y muy importante de todos los fallos que tiene el sistema constitucional americano, ¿vale? Que lo ha mejorado sustancialmente, ¿no? Teoría pura de la República. Que Teoría es el pura. libro que estáis presentando, ¿no? Exacto. Danos un poquito esto de las presentaciones, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cuándo las hacéis? Si Pues- hay alguna próxima presentación que podamos anunciar. Pues mira, precisamente mañana presentan Manuel y Miguel en Herrera Oria, en el CSO Playa de Gata, en Herrera Oria, Cardenal Herrera Oria 80B, a las 7 de la tarde, me parece que es. Sí, es a las 7 de la tarde. Espérate un poquito. Y luego el 14 de junio presentamos también, o mejor dicho, presentan en el Grupo Encuentros, en la Casa de la Cultura de Tres Cantos, el jueves 14 de junio, vuelven a presentar otra vez el libro en ese grupo, con el grupo literario Encuentros. Que son algunos de ellos amigos de este programa, por cierto, Correcto, hay que decirlo, ¿no? correcto, sí. Muy bien, pues no sé si queréis añadir. A mí una cosa que tengo curiosidad, me gustaría saber un poquito, si queréis como último tema que sacamos esta tarde, ¿no? Pues ya también por tiempo y por dejar a nuestros oyentes descansar la neurona, ¿no? Nuestro oyente. La cuestión un poco de quién era, ¿no? Cómo era la figura de García Trevijano. Decía Miguel hablando de él, don Antonio. Don García, Antonio. ¿no? Y porque hay una cosa también que me ha chocado, es que entre las facetas múltiples que tenía estaba la de crítico de arte, ¿no? Esto, me gustaría que nos dierais una idea de vosotros que lo habéis conocido, cómo era Antonio García Trevijano, quién era Antonio García Trevijano, ¿no? Miguel. En lo personal. Bueno, sí, yo empezando por lo del don que me ha hecho sonreír, realmente yo pienso es una forma de reconocimiento. Yo desde que le he conocido Cariñoso, siempre ¿no? todo el mundo le ha llamado a don Antonio. Yo por respeto siempre le he llamado así, no es tampoco que él pidiese ser llamado así de ninguna manera, pero bueno, pues de un modo casi podemos decir cariñoso y respetuoso sobre todo, pues yo siempre me he tratado con él, a pesar de que he tenido una relación muy cercana de amistad y estrecha con él, pues siempre cuando hablaba con otras personas hablaba de él como don Antonio. Y bien, en cuanto a su personalidad y a su carácter, bueno, pues cualquiera que lo haya tratado se da cuenta inmediatamente que es una persona singular, eso es lo que cabría decir en primer lugar, es de una personalidad fuerte en el sentido de ser una persona auténtica, de ser una persona íntegra, genuina, con unas convicciones y sobre todo con una formación pues tanto jurídica como filosófica y
y de conocimiento, digamos, de la historia excelente, pues como pocas personalidades ha habido en la historia, y sin duda a lo largo de la historia de España, pues posiblemente esté entre los más grandes pensadores que ha dado España. Y luego, pues, por otra parte, existe esa faceta que tú mencionabas, menos conocida, como crítico de arte, apasionado del arte y muy conocedor de la historia del arte, y eso pues se refleja en una de sus obras que sin duda también es de las más importantes y probablemente el tratado de teoría estética que se haya escrito en la historia más importante de todos, y que se llama Ateísmo estético, donde explica pues toda la historia del arte, digamos, y la influencia, digamos, de cómo se ha ido desarrollando a lo largo de los siglos en Europa, y toda una serie de consideraciones acerca de la estética, de la forma de mirar al arte, de los propios orígenes del arte, etcétera, etcétera, pues sin duda pues muy destacable, y bueno, pues quizá menos conocida pues porque como su principal acción, y como Antonio pues era una persona fundamentalmente de acción política, no tampoco un teórico en el sentido de ser un intelectual o una persona, digamos, que se recree en el mundo de las ideas y de las cuestiones, digamos, más académicas, sino como él decía, las ideas vienen de los hechos, y son los hechos los que producen esas ideas. Entonces, en ese sentido, era una persona eminentemente práctica y de acción política. Entonces eso pues quizá ha opacado un poco, ha dejado más en segundo plano esa faceta como crítico de arte, pues sin duda importantísima. Y Miguel, un apunte que encuentro en algún periódico, que le señalan como hombre de confianza de Don Juan, ¿no? El padre de Juan Carlos de Borbón, ¿no? Sí. Eso es así. Sí, él tuvo curioso, sí, claro, desde luego para muchas personas es llamativo que una persona, un republicano, podemos decir, una persona que ha defendido absolutamente siempre de forma leal la República, pues tuviese una cierta relación de proximidad y de amistad con el conde de Barcelona. Pero sobre todo, pues claro, si eso uno lo estudia o lo conoce en el contexto en el que eso se produce y en el momento histórico en el que se produce eso en España, pues se da cuenta sin duda de que también está causado por la intención de lo que explicaba yo antes de Antonio García Trevijano, de unir a todas las fuerzas políticas clandestinas, y entre ellas, por supuesto, pues está la de los monárquicos de Don Juan, y pues por eso evidentemente es necesario que tenga esa relación, que además por otra parte le ofrece a Antonio García Trevijano pues una posición, digamos, de observación privilegiada y de cercanía, digamos, a los poderes que en ese momento fácticos existen en España, pues para poder desarrollar él toda una estrategia y coordinar pues todas esas fuerzas, digamos, que existen en ese momento, y una de las cuales, por supuesto, es como digo, la del conde de Barcelona, pero no la única, y prueba de ello es que luego después el conde de Barcelona se echa atrás, digamos, se retira de su pretensión al trono cuando cede, digamos, finalmente en favor de su hijo, que es el que acepta la corona de manos del general Franco, y don Antonio, sin embargo, pues sigue exactamente igual su actividad con el resto de partidos que en aquellos momentos todavía pues luchaban por la libertad en España y pretendían la ruptura con la dictadura. A don Juan le pone dos condiciones. Una, que en caso de que acceda al trono, debe admitir que se someta a los españoles en un referéndum la cuestión de monarquía o república y la separación de poderes. Es decir, esas son las dos condiciones que Trevijano le pone a don Juan como... Y algún episodio también más, ¿no? Curioso de la vida de Trevijano, como es que al parecer lo metieron en la cárcel, ¿no? En la época de los pactos de la transición, ¿no?
o que la CIA le tenía denominado como Maverick, ¿no? Como alias, ¿no? Digamos. El hombre eso libre, sale sí. a la luz a través de la desclasificación de los papeles de los servicios de inteligencia norteamericanos que hace pocos años pues se desveló por esta organización o tal de Julian Assange que se llama WikiLeaks. Y entonces esos papeles fueron desclasificados y ahí se puede comprobar precisamente cómo la CIA, que en aquellos momentos pues como ha sido siempre y como en todos los países pues tiene sus observadores, digamos, y realiza sus informes, pues son conscientes de los movimientos, digamos, que está organizando Antonio García Trevijano en la clandestinidad, y le dan el sobrenombre o el apodo, digamos, de Maverick, que digamos que dentro de un poco de la mitología norteamericana pues viene a ser, no sé exactamente a qué personaje, creo que es algún personaje histórico de la época del Far West y demás, pero bueno, pues viene a ser un poco una manera de calificar a quien es un independiente, a una persona que va por libre, digamos, que no está afiliado dentro de ningún partido o en una ideología. Entonces pues le dan ese apodo, digamos, es el nombre en clave, podríamos decir, con el que aparece ahí. Muy bien. David. Sí, yo por contestar también a tu pregunta, creo que le oí en un vídeo hablar de que él se decidió a estudiar arte porque le faltaba esa formación para completar más fuertemente toda su formación sólida, ¿no? Y aprovecho, y lo quería decir porque en YouTube hay infinidad de vídeos de Trevijano en los que cubre todos estos temas de arte, temas de Constitución, temas de Revolución Francesa. Entonces yo creo que es una herramienta muy útil, ¿no?, para formarse una idea en la cabeza de todos estos temas. Ahora que la gente tiene en el salón de sus casas esos televisores conectados a Internet, es el momento de abandonar la caspa de la televisión comercial, ¿no? Sí, además lo tienes muy fácil. Tú pones en YouTube, pones Trevijano transición, tal, y tienes Trevijano abstención activa y te empiezan a salir ahí vídeos. Y creo que es muy interesante porque el análisis que ofrece siempre es muy fino y se aprende mucho. Y yo creo que a nosotros nos falta como sociedad el aprender mucho de política y de teoría política, porque nos ayudaría a que no nos mintieran. O sea, esa es una cuestión que planea ahí, no sé si lo mencionó, no sé si fue Miguel o Manuel, el problema de la formación, de la educación política de la que carecemos en este país. Bueno, de tantos otros aspectos también, ¿no? Pero de la cuestión política, indiscutiblemente. Claro, ahí me gustaría añadir, hablando de la historia y de estos puntos que hemos estado comentando, hay un documental que presentamos el Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, que puede buscar cualquiera en Internet, poniendo 30 hechos relevantes en la vida de don Antonio García Trevijano, 30 hechos relevantes en la vida de Antonio García Trevijano, poniendo eso pues en Google, por ejemplo, en un buscador, pueden ver un pequeño documental que no dura más de 30 minutos o 20 y pocos minutos, donde está muy resumido algunos de estos hechos precisamente que hemos estado hablando de don Antonio en la transición española, pues como por ejemplo la relación con don Juan y todo este tipo de cuestiones. Muy bien. Pues si no queréis añadir nada más, muy brevemente, Manuel. Querría añadir lo de la cuestión que has planteado del encarcelamiento de Trevijano. Se le encarcela justamente en el momento donde se va a producir la traición de los partidos políticos y él es el estorbo realmente. Bien, él cuenta que es encarcelado sin causa, sin imputarle ningún hecho, simplemente lo encarcelan. Es decir, bien, el tiempo suficiente. Mientras él está encarcelado no hay ninguna manifestación en España, ¿vale? Y a su salida vuelve otra vez a generarse movimiento que lo origina él, ¿bien? Pero se le encarcela simplemente porque es un hombre molesto en esas circunstancias a los tejemanejes que se están urdiendo entre el franquismo y la oposición que viene. ¿Bien? Muy interesante. Y a mí me gustaría hacerles una pregunta, porque yo creo que el tema de nación y Estado es fundamental. Ya muy breve, David, porque nos quedan pocos minutos. ¿Pueden ellos decir algo durante 2 minutos? 1 minuto. 1 minuto.
Pues me gustaría que establecieran una relación entre una diferenciación entre nación y Estado, siendo nosotros el Estado, que somos los que votamos al representante, que es el que va al Congreso de los Diputados y es el representante nuestro efectivo de nuestra nación como tal, y luego tienes el Estado, que es donde el que lo controla todo realmente, ¿no? Entonces, quisiera que ellos ahondaran todo esto porque creo que ahí hay dos mundos paralelos en los que nosotros vivimos en la confusión permanente de que creemos que estamos teniendo acceso a algo, ¿no? Breve, una pincelada, si te vas a Manuel, Miguel. Para explicarlo muy rápidamente y de forma muy sencilla, basta decir lo siguiente. En primer lugar, y a modo de pincelada también al respecto de lo que hablabais antes de la educación sobre temas políticos y tal que exista en España, es completamente anormal la enorme ignorancia de todos estos aspectos que hay, porque en España, digamos, lleva sin haber lo que sería una sociedad civil verdadera y consciente de lo que es la política. Correcto. Pues prácticamente 100 años, pues desde la República, digamos, allí ya es donde, y en la Guerra Civil, desaparece, digamos, lo último que queda de lucha civil en España. A partir de entonces y después de la dictadura, pues ya es digamos, los españoles son llevados casi como el ganado cuando lo llevan de la nariz con una argolla, pastoreados hacia donde quiera el poder llevarles y se les explica, y como se explica ahora en todos los colegios y universidades, pues lo que interese explicar. Y por otra parte, pues con respecto a una de las confusiones muy grandes que existen y cada vez más evidentes, y por supuesto todas las cabeceras de prensa contribuyen enormemente a ello, es entre el concepto de nación y el concepto de Estado. Y entender precisamente esa diferencia entre lo que es la nación y lo que es el Estado permite además entender muy bien, por otra parte, lo que es la propia separación de los poderes. Exacto. Eso sería un poco extenderme ya en ello, pero simplemente para que las personas puedan entender cuán diferente es la naturaleza de una cosa y de otra, basta saber que el Estado es simplemente el conjunto de las instituciones que por un lado administran la vida pública, la administración pública, que es fundamentalmente el 90% podríamos decir del Estado, es la administración pública, y luego por otra parte son los partidos. Entonces, forman parte del Estado pues todas las instituciones, todos los ministerios, todos los partidos políticos en el caso de España porque son estatales, y forma parte también del Estado pues el ejército, las fuerzas de orden público, etcétera. Todo eso es lo que constituye esa estructura. Eso es el Estado. Y otra cosa diferente es la nación sobre la cual, digamos, se construye o se sustenta esa estructura que es el Estado. Y parte de la nación somos todo lo que es la sociedad civil, en la cual pues estoy yo, por ejemplo, la mayoría de los españoles que no trabajan para el Estado, que no cobran nómina del Estado y que no son pues parte del ejército, de los partidos políticos, etcétera, etcétera. Todo ese resto, que es la mayoría de la sociedad española, la sociedad civil, es también parte de la nación, pero no es parte del Estado. Entonces, sobre ese concepto ahora se confunde mucho, lo cual lleva también de nuevo a las premisas, digamos, anteriores del propio fascismo, que se sustenta precisamente en la identificación absoluta entre nación y Estado como si fueran una sola cosa. De hecho, hay una frase muy célebre de Benito Mussolini en uno de sus discursos, creo que es del año 1924, si no estoy equivocado, algo así, donde dice exactamente todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Expresando la idea de que el Estado es absolutamente todo y todos somos parte de ese Estado. Pues yo creo que nos quedamos ahí con esas ideas. Yo creo que ha sido un programa muy esclarecedor sobre la República, sobre la democracia, sobre el movimiento de ciudadanos hacia una República constitucional, sobre la figura de García Trevijano. Y os quiero agradecer, Miguel, desde el otro lado del teléfono, Manuel, David, por haber venido esta tarde, por haber estado con nosotros, por haber estado con la audiencia de Radio Utopía, ¿no? Explicando estas cuestiones que son tan importantes. Ha sido un placer. Gracias, igualmente. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Y gracias a vosotros por la oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego, Miguel. Hasta luego, Miguel.